Dios Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. Impresionante cómo nuestro Señor Jesucristo enfrenta las situaciones límites, la soledad, el sufrimiento, el dolor, la pobreza y la misma muerte, que son realidades a las cuales nosotros le tenemos miedo, pánico. La soledad no es carecer de personas, porque uno puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. La soledad es carecer de amor. Y nuestro Señor Jesucristo dice: no estoy solo, el Padre está conmigo. Juan 16:32. El sufrimiento acontece porque muchas veces nosotros, los seres humanos, estamos abiertos. Y como estamos abiertos desde el punto de vista espiritual, estoy hablando de una realidad diferente a la realidad física. Nosotros, por ejemplo, en esta apertura, podemos experimentar, mira, el abandono, el desprecio, la burla, la traición. Y esto es el origen de nuestro sufrimiento. Cuando alguien nos abandona, no sé, puede ser en cualquier circunstancia, inmediatamente experimentamos eso allá en lo más íntimo de nosotros. Jesús, la pasión la comienza con el abandono de sus discípulos. En Marcos 14:32 dice: lo dejaron solo. Por eso Él responde: no estoy solo, el Padre está conmigo. Y el sufrimiento lo traiciona Judas. Judas lo traiciona. Se burlan de Él. Se burlan. ¿Y en qué se diferencia el sufrimiento del dolor? El dolor es físico. Si yo le pego ahora mismo a este escritorio fuerte, me va a doler. Hay veces que nosotros, de tanto sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, convertimos el sufrimiento, el dolor, y el dolor se convierte muchas veces en enfermedad. La cruz viene a ser nuestra salvación, porque nosotros, cuando experimentamos el sufrimiento, inmediatamente miramos a Cristo crucificado. Y Él nos dijo en el Evangelio de San Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que la miraba se curaba, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo contemple tenga vida eterna. Es decir, el hombre, cuando contempla a Jesús crucificado, enfrenta esas situaciones límites: la soledad, el sufrimiento, el dolor de los clavos, el dolor de la corona de espinas, el dolor de cargar la cruz, de los azotes. Jesús tiene sufrimiento y dolor, se fusiona todo esto, pero Él no duda de Dios, no reniega, no maldice. Él se entrega a las manos del Padre, quien le dará sentido a su vida, para que todo aquello no sea ni frustración ni desilusión. Porque estando en las manos del Padre, nosotros encontramos el sentido de nuestra existencia. Eso es lo que nosotros hoy nos enfrentamos para meditar profundamente. Por eso la lectura del profeta Isaías, que hoy nosotros contemplamos, o el mismo Salmo, donde dice: a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Y es la frase que toma Jesús en la cruz. Por lo tanto, la muerte no tiene poder, porque Jesús nos ha enseñado que hay que enfrentarla desde la fe, pensando en la resurrección, creyendo en el poder que tiene Dios para transformar nuestra vida. En la carta a los Hebreos encontramos nosotros en el capítulo 2, donde dice que precisamente Jesús nos sanó de ese miedo a la muerte. Hebreos 2:14. Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús la compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida. Nosotros no tenemos miedo a la muerte después de escuchar cómo Jesús nos conduce a encontrar el sentido. Nosotros lo que tenemos miedo es a la manera de morir. Pidámosle al Señor
que hoy nosotros podamos, a la luz del Espíritu Santo, hacerle frente a las situaciones límites, a las realidades que muchas veces nos acorralan y que nos hacen perder la fe. Porque muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero podemos convertir esa soledad, podemos transformarla en un espacio en el cual me puedo encontrar con el Señor. De hecho, la palabra dice en Mateo 6:6, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto escuchará tu oración. Es decir, que la soledad se convierte en un espacio donde Dios acontece y donde empieza en un diálogo conmigo y yo con Él. La parte negativa de la soledad se puede llamar solitariedad. Podemos llamarla así, porque Jesús siempre buscaba lugares solitarios, lugares donde estaba a solas con el Padre, donde podía encontrarse con Él, dice Lucas 5:16. Y solo va a estar en la cruz, y se va a enfrentar en la cruz a las fuerzas del mal. Ya el mal se ha manifestado a través de la violencia, en todas sus expresiones. Ya lo ha realizado y el mal no ha conseguido de Jesús ni lo conseguirá que Jesús se eche atrás y reniegue del Padre. Ahora, cuando ya está crucificado, cuando está en la cruz padeciendo, entonces dice la palabra que vinieron las tinieblas y cubrieron el lugar. Toda la tierra, dice, toda la tierra fue cubierto por las tinieblas. Y estas tinieblas hacen alusión a la presencia del mal, de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús lo había dicho. Primero, la esencia de Satanás es la violencia, toda violencia. Y Jesús va en contra de la violencia. De hecho, en Lucas 22:38 dice, cuando los apóstoles dicen, aquí tenemos 2 espadas, Él dice, basta ya. Ese no es el sentido. La espada se refiere al discernimiento que hay que hacer en las situaciones adversas. Y Jesús entra en un combate en el huerto de Getsemaní. Y en el versículo 49, Lucas 22:49, vuelve a insistir, Señor, sacamos la espada. Y el Señor se opone a eso. Pero a lo que voy, las tinieblas, versículo 53. Todos los días estaba con ustedes en el templo. No movieron un dedo en mi contra, pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas. Amigo que me están escuchando, míralo bien, Lucas 22:53. El poder de las tinieblas, el mal, Satanás. Todas las cosas malas pertenecen a las tinieblas. Es un lenguaje. Ahora, cuando Jesús está crucificado, dice la palabra en Lucas 23:44, hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. Es decir, Jesús, aparte de que está sufriendo, aparte de que está experimentando el dolor, la soledad, próxima a la muerte, situaciones límites, nuestro Señor Jesucristo ahora está envuelto en las tinieblas. ¿Y qué hace Jesús? Ora, se encomienda el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere con esperanza. No muere con resignación, porque la resignación es aceptar algo con rabia, porque no hay más. Jesús no muere así. Por eso la palabra resignación no cabe en nuestro lenguaje espiritual. Muere con esperanza. Es decir, abre un camino al cielo. En tus manos encomiendo mi espíritu hacia la eternidad. Por lo tanto, Él nos invita hoy a tener esa confianza en el Padre, a creer en el Padre, a pesar de esas situaciones límites en nuestra vida. Amén.